¿Alguna vez te has preguntado si el hecho de vivir solo como hombre, sin esposa, sin una figura a tu lado que comparta tus días y tus luchas, es parte del plan de Dios o simplemente una consecuencia inevitable del mundo moderno? ¿Te has detenido a pensar si esa soledad tiene un propósito divino o si es solo un reflejo del vacío que ha dejado una sociedad desconectada de lo espiritual? La Biblia nos ofrece una clave profunda y reveladora. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Estas palabras no fueron una simple observación, fueron una declaración del corazón de Dios, un principio espiritual que trasciende los siglos. No hablan únicamente de compañía, sino de diseño, de propósito, de complementariedad. Sin embargo, ¿significa esto que todo hombre está destinado al matrimonio? ¿O puede la soledad, en ciertos casos, ser una estación divina en la que Dios trabaja en el alma del hombre de una manera que no podría hacerlo de otra forma? Hoy quiero que caminemos juntos en esta reflexión, no para romantizar la soledad, sino para comprender su sentido espiritual más profundo, porque detrás de ese silencio que a veces duele, de esa ausencia que pesa en el pecho, puede estar escondido uno de los procesos más transformadores del plan de Dios para la vida de un hombre. Desde el principio de los tiempos, la soledad ha sido una escuela invisible, un terreno sagrado donde Dios forja a quienes están destinados a cosas grandes. Sin embargo, en nuestra cultura actual, la soledad masculina se interpreta casi siempre como un fracaso. Si un hombre vive solo, las miradas se dividen entre la lástima, el juicio o la sospecha. Muy pocos se detienen a considerar que quizá esa aparente falta no sea un castigo, sino una cita divina, porque no todos los desiertos son lugares de castigo. Algunos son laboratorios donde Dios moldea corazones, afina el carácter y entrena el espíritu. La historia bíblica está llena de hombres que fueron llevados a temporadas de aislamiento antes de ser usados por Dios. Y no fue casualidad, fue diseño. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años solo en el desierto de Madián, pastoreando ovejas, lejos del ruido del poder y la gloria del palacio. No fue en Egipto donde Dios le habló, fue en la soledad, frente a la zarza ardiente, donde el cielo lo llamó por nombre. 40 años de silencio que prepararon el terreno para una misión eterna. Dios no tenía prisa, porque los procesos del cielo no se aceleran con la ansiedad humana. En esa aparente pausa, Moisés fue vaciado de su orgullo, de sus impulsos, de su necesidad de controlar. Aprendió a escuchar la voz que no grita, sino que susurra. Ese es el tipo de escucha que solo se aprende cuando no hay nadie más alrededor. Y no fue solo Moisés. El profeta Elías también fue llevado al arroyo de Querit, apartado de todos. Allí fue alimentado por cuervos, símbolo de provisión sobrenatural. No había audiencias, no había multitudes, no había reconocimiento, solo Dios y él. Fue en esa soledad donde Elías descubrió la dependencia absoluta, donde entendió que el sustento no viene de la visibilidad, sino de la obediencia. En Primera de Reyes 17, 5-6, leemos que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Ese pasaje no solo describe un milagro, sino un principio espiritual. Antes de que un hombre hable en nombre de Dios, debe aprender a escuchar a Dios en el silencio. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó por la soledad antes de su ministerio público. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue el enemigo quien lo llevó allí, fue el Espíritu. Es decir, la soledad fue parte del plan. En el desierto, Jesús no se perdió, se confirmó, no se debilitó, se fortaleció. Su identidad fue probada y su propósito se afianzó. Si el propio Cristo necesitó estar solo para ser preparado, ¿cuánto más nosotros? Por eso, si hoy eres un hombre que vive solo, sin esposa, quiero que escuches esto con atención. No estás fuera del plan de Dios. Puede que estés justo en el corazón de su propósito. No todo silencio es ausencia. A veces el silencio es el idioma que Dios usa cuando quiere hablar más profundo. La soledad no siempre es señal de incompletitud, sino de preparación. Hay etapas en las que Dios apaga todo ruido para que su voz sea lo único que resuene. Muchos hombres se desesperan en su soledad, creyendo que su vida está en pausa. Corren tras relaciones intentando llenar vacíos que solo Dios puede sanar. Pero el vacío no se llena con presencia humana, sino con presencia divina. Cuando el corazón del hombre se entrega por completo a Dios, el deseo deja de ser una carencia y se convierte en una misión, porque el propósito del hombre no se define por con quién camina, sino por quién lo guía. David lo entendió. En el Salmo 27:4 escribió: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No pidió tronos, ni victorias, ni compañía. Pidió presencia, y ese deseo marcó la diferencia. Porque cuando un hombre encuentra plenitud en Dios,
deja de necesitar lo que el mundo le dice que le falta. Entonces, si hoy vives solo, no mires tu vida como un error o como una historia incompleta. Mírala como un proceso. Tal vez tu soledad sea el taller donde Dios está formando el carácter que sostendrá tu futuro. Recuerda, no todos los desiertos son castigos. Algunos son promesas en construcción. Y mientras sigas caminando en obediencia, aunque tus días parezcan silenciosos, aunque nadie te acompañe, no estás perdido, estás siendo preparado. Porque el Dios que llevó a Moisés al desierto, que alimentó a Elías junto al arroyo y que fortaleció a Jesús en la soledad, es el mismo que hoy te dice: no es bueno que el hombre esté solo, pero antes de darte compañía, quiere asegurarse de que sepas quién eres en él. Solo entonces, cuando el proceso haya cumplido su obra, la soledad dejará de ser un lugar y se convertirá en una plataforma, un altar donde tu historia será reescrita, no desde la falta, sino desde el propósito. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el silencio empieza a tener peso. No se trata solo del silencio de una casa vacía, sino de ese que se instala dentro, en el alma, cuando las voces externas dejan de bastar. Es ahí donde muchos comienzan a preguntarse si su soledad es parte del plan de Dios o una consecuencia de sus propias decisiones. Porque hay un tipo de soledad que purifica y otro que paraliza. La diferencia entre ambas no está en las circunstancias, sino en el corazón. La soledad puede ser el lugar donde Dios habla o el lugar donde el hombre se esconde. Hay quienes están solos porque fueron apartados por Dios para ser formados. Y hay quienes están solos porque se alejaron del propósito. Lo difícil es discernir cuál es cuál, porque a veces la soledad se disfraza de libertad y el hombre se convence de que eligió su propio camino, cuando en realidad solo está caminando lejos de su diseño. La Biblia lo deja claro en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa advertencia no habla solo de decisiones morales, sino también de direcciones emocionales. Un hombre puede pensar que está bien solo, que no necesita a nadie, que ha aprendido a bastarse a sí mismo. Puede sentirse dueño de su tiempo, de su espacio, de su rutina, pero el aislamiento, cuando no proviene del espíritu, termina cerrando el alma. Sin darse cuenta, el hombre deja de escuchar a Dios y comienza a escucharse a sí mismo. Y su voz interior, cuando no está anclada en la presencia divina, se convierte en un eco peligroso. Dios nunca creó al hombre para la autosuficiencia. El diseño divino es relacional, no individualista. Por eso, cuando el hombre se separa del diseño, empieza a sentir un vacío que ningún logro puede llenar. Puede tener éxito, reconocimiento o estabilidad, pero algo dentro sigue sin encontrar descanso. Y ese malestar no siempre se manifiesta con tristeza. A veces se disfraza de apatía, de rutina, de independencia. Pero en el fondo, el alma sabe que algo no encaja. No toda soledad es espiritual. Hay soledades que son consecuencia, decisiones tomadas fuera del consejo de Dios, relaciones quebradas por orgullo, corazones endurecidos por heridas que nunca se trataron. Muchos hombres permanecen solos, no porque Dios los haya apartado, sino porque se cerraron al proceso de sanidad que Él intentó iniciar. Decidieron controlar, definir, resistir, y lo que comenzó como una temporada terminó convirtiéndose en un estado. El corazón humano tiene una habilidad extraña: justificar lo que lo destruye. Cuando el hombre se acostumbra a su soledad, empieza a construir argumentos para sostenerla. Dice que no quiere complicaciones, que el amor ya no es para él, que la sociedad ha cambiado demasiado. Pero esas frases, aunque suenen lógicas, son máscaras del miedo. El miedo a ser herido de nuevo, el miedo a mostrar vulnerabilidad, el miedo a reconocer que necesita algo más. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Esa es la raíz del autoengaño. Creer que la soledad voluntaria es fortaleza, cuando muchas veces es solo orgullo disimulado. Dios no puede restaurar lo que el hombre se niega a entregar, y la restauración siempre comienza con el reconocimiento. Por eso, cuando un hombre mira su vida y se da cuenta de que está solo, debe preguntarse con sinceridad: ¿esta soledad me está acercando a Dios o alejando de Él? ¿Es una temporada que me forma o una prisión que yo mismo construí? No se trata de culparse, sino de despertar, porque el Espíritu Santo no acusa, pero sí confronta. No condena, pero sí ilumina. Hay hombres que oran por una esposa mientras siguen caminando fuera del diseño de Dios. Quieren una promesa, pero sin rendirse al proceso. Piden una compañera, pero sin revisar su corazón. Mantienen hábitos que Dios ha pedido dejar. Se aferran a heridas que se niegan a sanar, y luego se frustran porque la espera se prolonga. Pero Dios no entrega bendiciones que se convierten en ídolos.
no dará una esposa a un corazón que aún no ha aprendido a amarlo por encima de todo. Mateo 6:33 lo dice con precisión: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar primero el reino significa reordenar prioridades. Significa reconocer que antes de formar una pareja, el hombre debe formar su interior, porque lo que no sana solo se multiplica en pareja. Muchos matrimonios fracasan no por falta de amor, sino por exceso de heridas no tratadas. Un corazón no restaurado busca amor para aliviar su dolor, no para compartir su plenitud. Por eso Dios, en su sabiduría, permite la soledad, no como castigo, sino como cirugía, un proceso silencioso donde Él limpia, repara y reconstruye. En ocasiones, el hombre se aferra al pasado y eso lo mantiene atado. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pero, ¿cómo puede Dios hacer algo nuevo si el corazón sigue habitando en lo viejo? Muchos hombres siguen mirando atrás, aferrados a heridas o a imágenes idealizadas de lo que pudo ser. Esa mirada constante hacia el pasado los deja ciegos al presente. La soledad, en esos casos, deja de ser proceso y se convierte en repetición. Otros confunden independencia con autosuficiencia. Creen que no necesitar a nadie es señal de fortaleza. Pero eso no es fuerza, es orgullo. Dios no diseñó al hombre para aislarse, sino para compartir, para liderar desde la relación, no desde la distancia. Efesios 5:25 lo expresa con claridad: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amar así requiere entrega, no control, vulnerabilidad, no autosuficiencia. En su amor, Dios permite que el hombre experimente el peso de la soledad para revelar lo que necesita ser sanado. No lo hace por crueldad, sino por misericordia, porque a veces, solo en el silencio, el hombre puede escuchar lo que se negó a oír durante años. A veces, solo en el vacío, puede descubrir lo que realmente necesita. Y cuando esa comprensión llega, la soledad deja de doler y empieza a enseñar. La verdadera pregunta no es si estás solo, sino por qué. Si tu soledad es fruto de tu desobediencia, Dios te está invitando a regresar. Si es parte de tu formación, te está invitando a permanecer. En ambos casos, el camino es el mismo: volver al Padre. Él no desprecia al que regresa, no juzga al que reconoce, no rechaza al que se rinde. Él restaura, y cuando lo hace, la soledad pierde poder. El pasado deja de pesar y el corazón vuelve a latir al ritmo del propósito, porque ningún hombre fue creado para vivir vacío. Fuiste creado para reflejar al Creador, y eso solo ocurre cuando tu vida, con o sin compañía, está completamente en sus manos. Hay hombres que viven como si el tiempo no pasara, como si la vida estuviera en pausa esperando una señal que nunca llega. Caminan con la sensación de que algo falta, pero no logran identificar qué. Miran a su alrededor y ven familias, hijos, proyectos compartidos. Y en el silencio de su habitación se preguntan si acaso Dios los olvidó. No lo dicen, pero lo sienten. Ese tipo de soledad, la que se instala sin ruido, es la más peligrosa, porque no duele de golpe, sino que desgasta lentamente. Pero lo que muchos no saben es que, a veces, la aparente ausencia es la forma en que Dios prepara una presencia más profunda. Dios nunca desperdicia un tiempo de espera. Cada temporada tiene un propósito, incluso aquellas que parecen vacías. Cuando un hombre vive solo y su vida no parece avanzar, puede creer que Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios no es abandono, es construcción. El problema es que el hombre moderno no sabe esperar, quiere resultados, respuestas inmediatas, certezas visibles. Sin embargo, Dios trabaja en la profundidad, en lo que no se ve, y lo hace así porque el propósito verdadero no se sostiene sobre emociones, sino sobre carácter. El rey David entendió esa lección antes de llegar al trono. No fue en los palacios donde aprendió a confiar, fue en los campos, cuando solo tenía un arpa y un rebaño. Fue allí donde cultivó la fe que después lo sostendría frente a gigantes y ejércitos. En el anonimato se formó su obediencia. La soledad fue su aula y la presencia de Dios su maestro. Si no hubiera pasado por ese proceso, habría tenido corona, pero no corazón para sostenerla. La soledad, cuando es guiada por Dios, no busca castigar, sino preparar. Es el fuego que pule el oro, la herramienta que talla el alma hasta hacerla reflejar el propósito. El problema es que el hombre suele confundir ese proceso con abandono. Cuestiona, se impacienta, se compara. Pero mientras él mira el reloj, Dios mira la raíz. Porque lo que el cielo construye no se mide en días, sino en profundidad. Hay una diferencia entre estar listo para tener una pareja y estar preparado para sostener una relación según el corazón de Dios.
Muchos desean el amor, pero pocos entienden su peso. Amar no es encontrar a alguien que te complete, es estar dispuesto a entregarte, y esa entrega requiere madurez, sanidad y propósito. Por eso Dios no entrega una esposa para llenar un vacío, sino para compartir una misión. Antes de dar una compañera, forma un líder. Antes de confiar un hogar, forma un corazón obediente. Pablo lo explica con una claridad desarmante en 1 Corintios 7:7-8, cuando dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Pablo no hablaba desde la carencia, sino desde la plenitud. Su vida sin esposa no era un castigo, era una asignación. Su consagración total le permitió llevar el evangelio a donde otros no habrían podido. En su caso, la soledad fue la estrategia del cielo para multiplicar el impacto del reino. No todos están llamados a eso, pero todo hombre debería aprender lo que Pablo comprendió. La plenitud no depende del estado civil, sino de la obediencia al propósito. El problema de nuestra generación es que hemos confundido propósito con compañía. Buscamos sentirnos acompañados antes de sentirnos completos. Pero Dios trabaja al revés. Primero nos completa en Él y luego nos confía a alguien más, porque lo que no se sana solo, se repite acompañado. El hombre que no ha enfrentado su vacío buscará llenarlo con la presencia de una mujer, y eso inevitablemente lo destruirá, porque ninguna relación puede sostener lo que solo la comunión con Dios puede llenar. El error no está en desear una esposa, el error está en convertir ese deseo en el centro de la vida. Cuando el anhelo se vuelve obsesión, el propósito se diluye. Dios no está en contra del deseo, está en contra de la idolatría, y el corazón que hace del amor humano su meta se desvía del verdadero amor que da sentido a todo lo demás. Por eso, antes de entregar una promesa, Dios examina las motivaciones. Mira si el deseo viene del espíritu o del miedo a la soledad. Si proviene de la falta, la espera se prolonga, no por castigo, sino por misericordia. No es que Dios retrase las promesas, es que se niega a entregarlas a quien no está listo para sostenerlas. En su amor, prefiere formar antes que dar, prefiere vaciar antes que permitir que algo sagrado se contamine. Y esa es una de las pruebas más duras para el corazón del hombre: aceptar que su tiempo no es el tiempo de Dios, aprender a rendirse sin resentirse, a permanecer fiel cuando nada cambia, a creer que el silencio no es olvido sino estrategia. Romanos 5:3-4 dice: nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada espera tiene un fruto invisible. La paciencia forma convicción, la prueba revela fe, y la esperanza mantiene el corazón encendido, mientras los ojos aún no ven el cumplimiento. Si el hombre aprende a resistir la ansiedad del tiempo, descubrirá que Dios nunca llega tarde, simplemente llega cuando el corazón ya puede sostener lo que ha pedido. Muchos hombres se desesperan en ese punto intermedio, cuando todo parece suspendido. Empiezan a hacer planes por su cuenta, a tomar atajos, a construir caminos fuera de la voluntad divina. Pero cuando se adelantan a Dios, el resultado siempre es el mismo: vacío, porque lo que nace fuera de la bendición, aunque brille por un tiempo, termina desmoronándose. Por eso, en lugar de preguntar ¿cuándo?, el hombre debería preguntar ¿para qué? ¿Para qué esta espera? ¿Qué está formando Dios en mí mientras tanto? Quizás el propósito de esta etapa no sea la ausencia, sino la formación. Quizás Dios está enseñándote a cuidar antes de darte algo que cuidar, a liderar antes de darte a alguien que seguir, a amar antes de ponerte frente a alguien que necesite tu amor. Cada día de soledad puede ser una herramienta, si lo miras desde la perspectiva correcta, porque en el reino nada es desperdicio, todo tiene sentido, incluso aquello que duele. Así que si hoy caminas solo, no te precipites a llenar el silencio con ruido. Quédate ahí, escucha, no para entenderlo todo, sino para reconocer a Dios en medio de ese aparente vacío. Tal vez la respuesta que tanto buscas no está en lo que falta, sino en lo que Él está haciendo en lo invisible. Y cuando esa obra se complete, cuando el corazón esté maduro, la promesa llegará. No como una reparación, sino como una extensión de lo que Dios ya formó en ti. Porque no hay mejor compañía que aquella que llega a un corazón completo. Y no hay mejor tiempo que el que está alineado con el cielo. Hay hombres que se acostumbraron a vivir con el alma dormida. Se levantan, trabajan, cumplen, oran incluso. Pero dentro de ellos algo permanece quieto, sin propósito, como si su vida hubiera quedado suspendida en una especie de espera eterna. Creen que su tiempo no ha llegado, que Dios los tiene en pausa. Pero la verdad es que muchos no están en pausa, están detenidos por miedo. Miedo a volver a intentar,
miedo a abrirse, miedo a ser heridos, miedo a perder el control. Y ese miedo, disfrazado de prudencia o madurez, los ha mantenido alejados del diseño divino. Hay un punto en la vida donde el silencio deja de ser una escuela y se convierte en una excusa, donde la soledad, que al principio era un taller de formación, se transforma en una cueva de evasión. Esa transición es sutil, casi imperceptible. Al principio, el hombre se siente cómodo con su independencia, disfruta su libertad, su ritmo, su espacio, pero con el tiempo, esa libertad se vuelve un refugio que no protege, sino que aísla. Y sin darse cuenta, el alma comienza a enfriarse, deja de desear, de soñar, de creer, vive, pero sin expectación. En Proverbios 18:1 se lee: el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Ese verso describe con precisión lo que ocurre cuando el aislamiento ya no es propósito, sino resistencia. El hombre aislado deja de ser enseñable, se vuelve su propio consejero, su propio juez, su propio pastor. Pierde el sentido de comunidad y se encierra en la idea de que está mejor solo, cuando en realidad está perdiendo lo mejor de sí, porque la fe no crece en el aislamiento, crece en el roce. El hierro con hierro se afila, dice la Escritura. Y el alma del hombre se moldea en la interacción con otros, no en el encierro. Dios nunca llamó al hombre a caminar solo para siempre. Llamó a algunos a temporadas de soledad, pero no a una vida sin conexión, porque el propósito divino siempre involucra relación. La vida del hombre fue diseñada para ser parte de un cuerpo, no un miembro separado. Desde el principio, Dios estableció un patrón. No es bueno que el hombre esté solo, no porque la soledad fuera mala, sino porque no era completa. El hombre fue creado a imagen de un Dios que es comunión en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa que en el núcleo del diseño masculino hay un anhelo por la conexión, no como debilidad, sino como reflejo de su creador. Pero el enemigo conoce esa verdad y por eso ha hecho de la desconexión una de sus estrategias más eficaces. Un hombre aislado es un hombre vulnerable. No lo parece, pero lo es. El aislamiento le roba el discernimiento, debilita su fe y apaga su propósito. Cuando no hay nadie que lo confronte, empieza a justificarse. Cuando no hay quien lo inspire, deja de avanzar. Y cuando no hay quien lo escuche, su mente se llena de ruido. Lo mismo que le ocurrió a Adán en el huerto después de la caída. Cuando se separó de Dios, lo primero que hizo fue esconderse. El aislamiento fue su reacción al pecado, no su solución. Así también muchos hombres hoy se esconden detrás de sus rutinas, de sus proyectos, de su autosuficiencia. Creen que están bien, pero en el fondo están huyendo de una herida no sanada, de un llamado que no quieren asumir, de una relación que los desafiaría a crecer. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir de esa cueva invisible, porque el aislamiento prolongado empieza a alterar la identidad. El hombre deja de verse como hijo y empieza a verse como sobreviviente. Y un sobreviviente no construye, solo resiste. Jesús, el modelo perfecto de hombre, nunca caminó solo. Aunque pasaba tiempos de intimidad con el Padre, siempre volvía al encuentro con otros. Comió con sus discípulos, lloró con amigos, compartió su vida, no por necesidad, sino por propósito. Su vida fue un testimonio viviente de que el amor no se demuestra en el aislamiento, sino en la entrega. En Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, sino amigos. El Hijo de Dios, el más autosuficiente de todos, eligió la vulnerabilidad de la amistad. ¿Por qué? Porque entendía que la plenitud del diseño humano se manifiesta en el vínculo, no en la distancia. El hombre que se encierra creyendo que se protege, en realidad se debilita. El que se guarda por miedo a ser herido, termina apagando su capacidad de amar. Y el que confunde independencia con madurez, acaba negando su propia humanidad. Porque ser fuerte no es no necesitar a nadie, es tener el valor de abrirse de nuevo después de haber sido herido. El amor, la amistad, la familia, no son lujos emocionales, son pilares del propósito divino. Sin ellos, el alma del hombre se seca lentamente, aunque su vida exterior parezca exitosa. El aislamiento también distorsiona la percepción del liderazgo. Un hombre que no se relaciona termina creyendo que su manera de ver las cosas es la única correcta. Su autoridad se convierte en control, su prudencia en rigidez. Pierde la empatía, la ternura, la capacidad de escuchar. Pero el liderazgo según Dios no nace del trono, sino del servicio. Jesús lo demostró lavando pies, no levantando coronas. El verdadero líder no impone, cubre, no exige obediencia, la inspira con su ejemplo. Esa clase de carácter solo se forma en relación con otros. Nadie aprende a amar sirviendo a sí mismo. Por eso, si hoy estás viviendo una etapa prolongada de soledad,
Debes preguntarte con honestidad si esa soledad sigue siendo formación o si ya se ha convertido en evasión. ¿A quién estás evitando? ¿Qué parte de ti estás escondiendo? ¿Qué heridas no has querido enfrentar? La respuesta no siempre es cómoda, pero es necesaria, porque hasta que no decidas salir de esa cueva, el propósito de Dios para tu vida no podrá desplegarse completamente. Dios no busca hombres autosuficientes, busca hombres disponibles, hombres capaces de volver a confiar, de dejarse moldear, de abrirse al vínculo sin miedo a perder el control, porque la verdadera madurez no está en tener el control de todo, sino en saber rendirlo cuando Dios lo pide. La soledad puede ser un refugio temporal, pero nunca debe convertirse en tu dirección permanente. Cuando se prolonga más de lo que el Espíritu ha determinado, deja de formar y empieza a deformar. La voz de Dios sigue llamando a los hombres que se han escondido en la cueva del aislamiento. ¿Dónde estás? Esa pregunta, la misma que resonó en el Edén, sigue viva hoy. No busca información, busca relación. No es un reclamo, es una invitación. Salir de la cueva no siempre significa tener compañía de inmediato. A veces significa volver al encuentro con el Padre y desde ahí restaurar la capacidad de conectar, porque solo quien ha aprendido a relacionarse con Dios puede volver a relacionarse con los demás desde la verdad y no desde el miedo. Quizá tu proceso de soledad no haya sido un error, pero ha llegado el momento de preguntarte si sigue siendo parte del plan o si ya se ha convertido en tu refugio. Dios no quiere que te quedes ahí. Te preparó en el silencio para que vuelvas a hablar. Te formó en la quietud para que vuelvas a construir. Lo que un día fue tu desierto puede convertirse ahora en tu punto de partida, porque no fuiste creado para esconderte, sino para reflejar su imagen. Y esa imagen se manifiesta, no en el aislamiento, sino en el encuentro. Hay un momento en la vida del hombre en el que la rutina ya no lo calma. Puede tener trabajo, estabilidad, incluso cierta paz externa. Pero dentro de él, algo se resiste a quedarse quieto. Siente que hay una parte de sí que aún no ha despertado. Una voz interior que le susurra que existe algo más. No es ambición ni insatisfacción. Es el alma recordándole que fue creada para el propósito, no para la comodidad. Pero ese despertar no llega sin lucha. Llega después de haber estado solo, después de haber sentido el peso de los silencios, después de haber mirado su vida y preguntarse, ¿para qué estoy aquí? Es en ese punto donde muchos hombres descubren que su soledad no era solo una etapa, sino un espejo. En ella, Dios les muestra quiénes son realmente, no lo que proyectan. Porque cuando ya no hay nadie a quien impresionar, cuando no hay ruido que distraiga, el alma se enfrenta con lo esencial. En ese espejo, el hombre puede ver su carácter, sus heridas, sus patrones, sus deseos más ocultos. Y aunque esa revelación duele, es el inicio de la verdadera transformación. La Biblia enseña que antes de confiar algo grande, Dios prueba lo pequeño, y en el caso del hombre, lo pequeño siempre empieza en el interior, no con hazañas visibles, sino con decisiones invisibles. Perdonar, rendirse, obedecer, esperar. En el corazón se libra la batalla más decisiva de todas, la que determinará si un hombre se convierte en canal de propósito o en espectador de su propia historia. Porque Dios no trabaja con apariencias, trabaja con estructuras internas. Él no busca fuerza exterior, busca corazones moldeables. El hombre que ha sido formado en la soledad entiende que la preparación no siempre tiene aplausos. Sabe que el proceso no es castigo, sino diseño. Por eso, cuando el dolor llega, no se pregunta por qué, sino para qué. La diferencia entre ambos tipos de hombres está en la perspectiva. Uno ve la espera como pérdida, el otro como campo de entrenamiento. Y esa forma de mirar cambia todo. Pocos lo notan, pero la preparación divina tiene un patrón constante. Dios no entrega algo hasta que el corazón está listo para no convertirlo en ídolo. Esa es la razón por la que muchas promesas se retrasan. No porque Dios haya olvidado, sino porque aún hay cosas en el interior que deben morir. Ambiciones, inseguridades, dependencias emocionales, orgullo, todo lo que pueda competir con el propósito. Dios lo confronta antes de entregar la bendición. Hay hombres que oran por una esposa, pero aún no han sido formados para ser esposos. Anhelan liderar, pero no han aprendido a servir. Quieren proteger, pero todavía no saben cubrir con gracia. Quieren construir, pero no tienen cimientos. Y Dios, que no improvisa, no les niega el deseo, simplemente los prepara, porque lo que se recibe sin madurez se destruye con inmadurez. En el libro de Génesis, Dios no entregó a Eva inmediatamente después de decir que no era bueno que el hombre estuviera solo. Primero, puso a Adán a dormir
y en ese descanso formó lo que vendría. Ese detalle es más profundo de lo que parece. Adán no participó activamente en la creación de su compañera. No fue él quien la buscó, ni quien la diseñó, ni quien la pidió. Dios lo hizo dormir para enseñarle que lo que viene de él no se consigue con esfuerzo humano, sino con rendición. Adán despertó y encontró cumplido el propósito sin haber intervenido. Así también obra Dios con el hombre que confía. Mientras duerme en la obediencia, el cielo trabaja en lo invisible. La verdadera madurez espiritual comienza cuando el hombre deja de buscar lo que desea y empieza a prepararse para lo que Dios quiere entregarle. Esa diferencia lo cambia todo. El que busca desde la necesidad corre detrás de lo que lo calma. El que espera desde la fe se enfoca en lo que lo transforma. Y mientras uno se cansa, el otro crece. El apóstol Pedro escribió: después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro 5:10. Ese poco de tiempo puede parecer eterno para el corazón impaciente, pero en la escala de Dios es solo el lapso necesario para que el carácter se afirme, porque lo que Dios construye en el hombre durante la soledad no es temporal, es eterno. El proceso de formación no termina cuando llega la promesa, termina cuando el hombre se convierte en la clase de persona que puede sostenerla. Por eso, cada frustración, cada demora, cada silencio tiene una intención. La soledad no solo muestra la ausencia de compañía, sino la necesidad de dependencia. Cuando el hombre aprende a depender del Espíritu, su corazón se estabiliza, su mente se ordena y su propósito se aclara. David pasó años siendo pastor antes de ser rey, y no fue tiempo perdido. Cada oveja que cuidó fue un ensayo de liderazgo. Cada noche bajo las estrellas fue una lección de intimidad con Dios. Moisés pasó 4 décadas en el desierto aprendiendo a escuchar, no a mandar. Pablo vivió temporadas enteras apartado antes de predicar. En todos los casos, el patrón es el mismo. Primero, el proceso, luego, la misión. En tiempos modernos, esa verdad sigue siendo la misma, solo que disfrazada bajo otro lenguaje. Dios sigue formando a los hombres lejos de los reflectores, en la rutina, en la soledad, en los lugares donde nadie los ve. Allí prueba su integridad, su capacidad de esperar, su obediencia cuando no hay recompensa inmediata, porque la verdadera preparación no se mide por el talento, sino por la fidelidad. El hombre que vive solo y aprende a transformar su soledad en altar, se convierte en alguien peligroso para el enemigo, porque ya no depende de la aprobación, ya no busca validación, ya no necesita llenar vacíos con ruido, aprende a vivir desde la plenitud, y cuando vive desde ahí, ninguna circunstancia puede moverlo. Es posible que la etapa que estás viviendo no sea un castigo, sino una consagración, que la soledad no sea señal de olvido, sino de selección, que Dios te haya apartado, no para negarte algo, sino para fortalecerte antes de confiarte algo mayor. Él no está en silencio porque se haya ido, sino porque está trabajando en lo profundo, donde nadie más puede llegar. La espera tiene sentido cuando entiendes que el tiempo de Dios no retrasa, perfecciona. Cada día que pasa sin respuesta visible puede ser un día en el que tu carácter se solidifica, tu fe madura y tu propósito se afina. Dios no forma rápido, forma bien, y cuando termina, el hombre que sale del proceso ya no es el mismo que entró. Tiene una mirada distinta, una paz más firme y una fe que ya no depende de lo que ve, sino de lo que sabe. Porque el hombre que ha aprendido a estar solo con Dios ya no teme la espera, ni la pérdida, ni el silencio. Sabe que la promesa llegará cuando él ya no la necesite para sentirse completo. Entonces, cuando llegue, la disfrutará sin miedo a perderla, porque sabrá que no proviene de su esfuerzo, sino del diseño perfecto del cielo. Hay silencios que pesan más que las palabras. Momentos en los que el hombre siente que ha esperado tanto que el alma se le ha vuelto pesada. Es ese punto donde la fe se prueba de verdad, cuando ya no hay señales, ni confirmaciones, ni certezas visibles. Solo la voz interna que le recuerda que Dios sigue ahí, aunque no lo vea, aunque no lo entienda. Y es precisamente en ese espacio donde muchos se rinden o se rebelan, porque la espera, más que un tiempo, es una batalla, una que no se libra con las manos, sino con el corazón. El hombre que vive en ese tipo de silencio aprende a reconocer sus límites. Descubre que la fuerza humana tiene un final y que solo cuando se acaba la suya, comienza la de Dios. Hasta ese momento, la fe es teoría, después se vuelve sustancia. La soledad entonces deja de ser un vacío y se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. No hay espectadores, no hay aplausos, no hay atajos, solo la voz de Dios moldeando,
a veces con ternura, a veces con fuego, lo que será eterno. El propósito de Dios no se cumple en un hombre hasta que su dependencia es total. Por eso la soledad no es una pérdida, sino una herramienta. En ella, Dios arranca las raíces del orgullo, de la autosuficiencia, del miedo al control, porque el hombre no puede ser usado mientras crea que puede sostenerlo todo por sí mismo. Dios no comparte su gloria con nadie, y para confiarle algo grande a un hombre, primero necesita asegurarse de que su corazón no buscará robarle el crédito. El hombre que ha sido procesado entiende esto. Aprende a caminar sin ver, a obedecer sin entender, a amar sin recibir, no porque se haya vuelto insensible, sino porque ha descubierto que el amor verdadero no depende del resultado. Es obediencia pura, rendición total. Ese tipo de madurez no se aprende en la abundancia, sino en el desierto. Allí donde la fe no se alimenta de promesas cumplidas, sino de promesas recordadas. Job lo entendió mejor que nadie. Perdió todo lo que tenía, incluso aquello que consideraba intocable. Y sin embargo, en medio de su desolación dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15 no fue una frase de resignación, fue una declaración de convicción. Job sabía que la fidelidad a Dios no se mide cuando todo sale bien, sino cuando todo se derrumba y aún así decides quedarte. Esa es la esencia del hombre procesado. Su fe no depende del favor, depende de la presencia. En la soledad, Dios no solo prueba la fe, también revela la identidad. El hombre descubre quién es realmente cuando no tiene a nadie que lo defina, porque mientras el mundo ofrece identidad a cambio de logros, Dios la entrega en medio del despojo. En el silencio, el hombre aprende que no es lo que hace, sino lo que es. No un proveedor, ni un líder, ni un esposo, ni un título, solo un hijo. Y cuando entiende eso, su alma descansa, porque la identidad no se pierde con las circunstancias, se afirma en la comunión. Uno de los errores más comunes del hombre moderno es creer que su valor se mide por su utilidad. Vive tratando de hacer cosas, de demostrar que merece lo que pide, cuando en realidad Dios no necesita demostraciones, sino rendición. La verdadera madurez no se manifiesta en lo que el hombre logra, sino en lo que entrega, no en lo que puede controlar, sino en lo que aprende a soltar. La fuerza del hombre no se mide en su resistencia, sino en su obediencia. Jesús mostró ese principio de forma perfecta. Antes de ir a la cruz, oró en Getsemaní, completamente solo. Mientras sus discípulos dormían, él enfrentó el peso de su propósito y en medio de su angustia, pronunció las palabras más poderosas de todo el Evangelio: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En esa rendición se selló la redención. El cielo se mueve no por la fuerza, sino por la obediencia. Cada hombre tiene su propio Getsemaní, un lugar donde debe decidir si seguirá insistiendo en su camino o si finalmente se rendirá al diseño divino. No hay propósito sin esa rendición. No hay plenitud sin ese hágase tu voluntad. La soledad del hombre es muchas veces su jardín secreto, donde Dios espera escuchar esas palabras desde lo profundo del alma, no como un gesto religioso, sino como una entrega real. Cuando el hombre se rinde, algo cambia en el mundo espiritual. El cielo comienza a ordenar lo que parecía estancado. Las piezas encajan, no porque el hombre las fuerce, sino porque ya está en el lugar correcto del diseño. La rendición no acelera el tiempo de Dios, pero alinea el corazón con su ritmo. Y cuando eso ocurre, la espera deja de ser carga y se convierte en comunión. Muchos creen que la fe se demuestra solo en acción, pero la fe también se demuestra en quietud. Hay una fortaleza que solo nace del reposo. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En otras palabras, lo que salva al hombre no es su esfuerzo, sino su entrega. Lo que lo fortalece no es la actividad, sino la paz interior que viene de saber que está en manos de un Dios que no falla. Cuando el hombre alcanza ese nivel de confianza, la soledad ya no lo intimida. Aprende a vivir con propósito incluso en los días más silenciosos. Ya no necesita señales constantes, porque su relación con Dios ha pasado del ruido a la certeza. Sabe que aunque nada se mueva afuera, mucho está ocurriendo dentro, y en ese punto, la vida deja de ser una espera pasiva y se convierte en una colaboración activa con el espíritu, porque el propósito no siempre llega con un gran evento. A veces, se manifiesta en los pequeños actos de fidelidad diaria, en ser íntegro cuando nadie mira, en orar cuando no hay emoción, en agradecer cuando no hay razones aparentes. Esos gestos invisibles son los que construyen un carácter eterno. Dios no forma hombres perfectos, forma hombres fieles. Hombres que no huyen del proceso, que se quedan cuando otros se van, que siguen creyendo cuando todo parece contradictorio. Hombres que entienden que el silencio también es una respuesta,
y que la soledad, cuando se vive en comunión, se transforma en poder. Por eso, si estás en esa etapa donde parece que nada avanza, no te desesperes. No es que Dios haya olvidado tu oración, es que está afinando tu alma para que puedas recibir lo que has pedido sin perderte en el camino. Él no improvisa, y lo que prepara no tiene caducidad. Cuando el propósito llegue, sabrás que cada silencio tenía sentido, cada demora era necesaria, y cada lágrima era semilla, porque lo que Dios hace en secreto, un día florece en público, y cuando eso ocurra, comprenderás que la soledad nunca fue un castigo, sino el taller donde el cielo te moldeó para lo eterno.